Música para la historia. Irse a dormir cuando amanece. Esta es la canción de un chaval de 17 años. Se llama la canción Viernes 13. El chaval se llama Mario Hernández. Y suena en Tiempo de Juego porque el padre de Mario, que es muy oyente de Tiempo de Juego, nos ha mandado la canción, nos ha dicho que su hijo está empezando, que le vendría bien un empujoncito. Así que, oyente de Tiempo de Juego, si te gusta un poquito esta canción, en Spotify está. Viernes 13 se llama. Viernes 13 de Mario. Y está en Spotify. Estreno mundial. Gracias al papá de Mario que nos lo ha mandado. Que se acuerde Mario cuando sea súper famoso de dónde sonó por primera vez. Cuando amanece. Más que cuando sea súper famoso, cuando sea súper rico que nos mande algo. Correcto, mucho mejor, sí. Algo de dinero, que decir. No, Ya Miami. Para el rancho. no unos 6 Miguelitos, millones ni eran. unos Manolitos, ni nada de eso. 6 millones era el rancho. Habrá crecido ya el precio, no lo sé. José Luis Corral, historiador, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Hoy vamos a hablar de un asunto que no tenía ni idea. De hecho, es que me llama mucho la atención y no he buscado gran cosa al respecto. La conquista de Canarias. Pues mira, no eres... Supongo que todos los que han crecido en las islas tienen muchísima información y les pido disculpas por desconocerla yo. A mí en historia nunca me cayó cómo conquistamos el territorio de Canarias, ni cuándo. Pues fíjate, El cuándo es que Canarias forma parte de España desde el primer minuto, ¿no? pues ni a ti ni a buena parte de los españoles, porque si conocemos poco de nuestra historia, muy poco de la presencia de España en el resto del mundo, fundamentalmente en América, yo creo que sobre la presencia de España en Canarias histórica nadie habla, ni en la universidad, ni en los institutos, ni en los programas docentes. Es como un vacío enorme, como un hueco enorme, una laguna extraordinaria en la historia de España. Y en cambio, la conquista de Canarias es una historia realmente apasionante y que duró bastante más tiempo del que parece, ¿eh? Digo que si España se formula a partir de 1492, ahí ya Canarias es español, ¿no? Porque en 1496 es la última isla en ser conquistada, ¿no? Bueno, Canarias está poblado desde hace aproximadamente 2.500 años. No, digo que Sí. si llamamos a España... Sí, la presencia española, sí. A 1492 para acá, Sí. Canarias ya estaba metido en el Reino de Castilla, o en el que... entonces, Sí, pero no entraron las Islas Canarias, diríamos, todas a la vez y de repente, sino que se fueron incorporando poco a poco a lo largo del siglo XV. Las primeras en ser ocupadas, conquistadas, si queremos, por los castellanos, todavía no era España, es a principios del siglo XV, con un comerciante y un guerrero que es normando, que se llama Juan de Bettencourt, que llevaba a cabo una expedición a Canarias en busca de tintes para los tejidos. Él tenía unas industrias de paño en Normandía, y buscaba tintes para los paños, para la industria textil. Se dio cuenta que los portugueses amenazaban también con la conquista de estas islas y entonces se puso al servicio del rey Enrique III de Castilla. Por tanto, ya desde 1402, que es cuando llega este normando, este mercader, guerrero normando a Canarias, ya empieza la presencia española. Pero efectivamente la última conquista es Gran Canaria, la isla donde están Las Palmas, que ocurre en 1496. Por tanto, la conquista de Canarias por, diríamos, los castellanos sobre todo, es a lo largo de todo el siglo XV. Duró más de 100 años la conquista del archipiélago. A las islas habían ido llegando comerciantes y navegantes, he leído de Génova, de Francia, Sí. de Castilla también, de Portugal, tal. Pero sin embargo, lo que he leído es que el primer europeo, entre comillas, en llegar fue, me apunto el nombre, Lancelotto Malacelo, Sí. Malocelo. Sí. Lancelotto Malochello, ¿no? Malochello, Malochello. un italiano que llega a Lanzarote, que por eso se llama así Lanzarote, ¿no? Hay varias teorías sobre Lanzarote, ¿no? Una que es precisamente el apellido de el nombre de este Malochello, de este Lancelotto, pero también que en el pacto con los castellanos se rompió una lanza, de ahí la frase, ¿no? Como que la lanza rota, son Pero este tesis, ¿no? Lancelotto no era conquistador, o sea, era un comerciante que se quedó a vivir allí 20 años. Este era un genovés que hay
datos contradictorios, ¿no? Bueno, a principios del siglo XIV, hacia 1320 o por ahí, llegó a la isla, él buscaba, era un genovés, en Génova había un importante establecimiento de mercaderes, de comerciantes, y él buscaba productos comerciales, fundamentalmente, claro, tintes para los paños de Génova, de Florencia, etcétera. Él se quedó allí durante 20 años, pero no fue una conquista, fue más bien una especie de puntos coloniales en busca de estos productos. Y después y luego la conquista de cada una de las islas fue bélica, quiero decir. Sí. O sea, era guerra contra los aborígenes. Sí, sobre todo, claro, algunas islas tenían poca población. Fíjate, por ejemplo, la propia Lanzarote, que es semidesértica, Fuerteventura también, tenían pocos habitantes, entre 5.000, menos incluso, 3.000 habitantes, 2.000 habitantes. Hierro, La Gomera eran pequeñas, con poca población, 2.000, 3.000 habitantes, que son muy pocos. Pero claro, Gran Canaria era una isla... junto con Tenerife era más grande y allí había 15.000 habitantes. Entonces las islas pequeñas fueron conquistadas prácticamente sin demasiado esfuerzo, pero Gran Canaria costó muchísimo tiempo. Y además hubo derrotas, los guanches de Canarias, de Gran Canaria en concreto, derrotaron en varias ocasiones a los españoles, a los castellanos. O sea, hubo batallas cruentas, o sea, hubo mucha víctima. Hubo muchas víctimas, hubo batallas tremendas en Gran Canaria, porque había reyes locales, reyezuelos, vamos a llamarlo así, locales que tenían guerreros guanches muy aguerridos, con pocas armas, con poca intendencia, pero muy aguerridos y que defendían su tierra. Y fíjate, muchos de estos caudillos, de estos reyezuelos locales que eran capturados después, derrotados por los castellanos, se suicidaban al grito de "por nuestra tierra", o sea, una cosa muy, muy épica que tendríamos que conocer en España, ¿no? ¿Y hablamos de salvajadas o no? Sí. Toda la conquista, querámoslo o no, aunque España, ya hemos comentado muchas veces, fueron más dulce, entre comillas, que la conquista de otros imperios como el mongol o los musulmanes o los propios británicos o franceses, desde luego hubo verdaderas salvajadas. Es más, como los reyes de Castilla no ocuparon directamente las islas, sino lo ocuparon mediante gobernadores, guerreros, enviados que ellos mandaban por delante para la conquista, casi como una conquista privada en algunos casos. Estos conquistadores necesitaban dinero para sus conquistas y lo que hacían era, a los que capturaban, a los indígenas que capturaban, los vendían como esclavos. Y la financiación de la conquista se hacía con la venta en la península de esclavos que eran los propios indígenas. Por supuesto que fue muy cruenta, hubo muchas muertes y hubo, como digo, venta de esclavos, de estos guanches, de estos canarios que se resistían. Cuando eran derrotados y eran capturados, pues pasaban a ser esclavos y vendidos en la península ibérica. La última isla conquistada, estaba viendo, en el 496 terminó todo, Tenerife, ¿no? Sí, Canarias y Tenerife, pero fíjate, aunque son las dos últimas, las más grandes, las últimas que se conquistan, todavía en el interior, especialmente del norte de Tenerife y de Gran Canaria, hubo resistencias indígenas, diríamos que guerra de guerrillas, no guerra exactamente, pero sí una guerra de guerrillas, hasta mitad del siglo XVI. Porque claro, la geografía, sobre todo de Gran Canaria, de la isla de Las Palmas, donde están Las Palmas de Gran Canaria, es una isla muy abrupta, con muchos barrancos, con una orografía muy complicada. Bueno, pues hasta mediados del siglo XVI hubo focos de resistencia indígena en estos lugares, en estos roques más elevados de las islas. Anda, me estoy enterando ahora, porque me está diciendo una amiga canaria, a los reyes guanches se les llamaba menceyes. Por eso el hotel Mencey. Sí. Acabo de enterarme de eso. Mencey es rey guanche. Los menceyatos eran las circunscripciones, los pequeños... Bueno, nosotros les llamamos reinos, reyes, pero en fin, eran realmente caudillos locales, caciques, diríamos, que tenían pequeños territorios. Y efectivamente, los menceyatos de Gran Canaria, creo que eran 9, cuando llegan los castellanos, estaban gobernados por estos caudillos locales que eran los mencey. Pues te puedes creer que sobre la conquista de Granada he leído mucho, bueno, había estudiado mucho, me cayó mucho en historia, pero sobre Canarias yo creo que nunca jamás me dijeron nada en historia. Bueno, ya te digo, yo cuando estudié la carrera, si no recuerdo mal, y suelo tener una memoria relativamente buena, nadie me habló, durante los 5 años de mi carrera de historia, nadie me habló de la conquista de Canarias. Simplemente citaban Canarias cuando por allí, en el viaje de Colón, tuvo que hacer Colón una escala para ya coger los vientos alisios hacia América, pero salvo eso, sí, yo creo que nunca para mí, ha hablado Canarias nadie de era Valladolid, Zaragoza, como ha formado parte siempre de esto. Efectivamente, esa era la tesis, ¿no? Pero bueno,
parece que la cosa era bastante distinta. Vale. José Luis, muchísimas gracias. Otra vez que aprendemos contigo. Un abrazo muy fuerte, José Luis Corral. Un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta luego.